Yes. Muy bien. Empezamos. Señor, te queremos dar gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por este privilegio que nos das de poder entenderte, Señor. Entender tu palabra es una luz que tú has puesto en nuestros corazones. Para el hombre natural es locura porque son cosas que se han de discernir espiritualmente. Y nosotros, tus hijos, recibimos esa revelación de parte tuya. Tu palabra es vida, tu palabra es lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino. Tu palabra es eficaz, es viva, es espada de dos filos que separa el alma del espíritu, Señor, y que discierne los pensamientos del corazón. Tu palabra es como la lluvia que cae y transforma en las ortigas en arrayanes y los cardos en cipreses, Señor. Gracias por tu palabra. Transfórmanos con tu palabra, aplica tu palabra a nuestros corazones en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy es la anteúltima clase y nos toca hablar del velo. Vamos a hablar hoy del velo del templo. Estamos entrando en una figura, en una tipología muy profunda, muy profunda. Poder pescar, aunque sea 2 o 3 perlitas de esta riqueza, del significado que tiene esto, ya es una inmensa bendición. Esto está en Éxodo, capítulo 26. Éxodo 26. A partir del versículo 31. Vamos a leerlo juntos, así nos disponemos. También harás un velo azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro. El arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Muy bien. Vuelvo a repetir, este velo era un velo que dice, os servirá de separación, de división. Esto es lo que, la primera lección que entendemos, Dios quiere mostrar al hombre, que ese velo hacía separación entre Dios y los hombres. Los hombres, Dios habitaba en un tabernáculo en medio de los hombres, pero los hombres no podían traspasar ese velo. No podían. El velo era tanto una separación, digamos, un tope, y también es una puerta, porque también el sumo sacerdote, una vez al año, con sangre de corderos y atado con una cadenita a los pies, porque si no estaba bien purificado se moría, podía entrar una vez al año para hacer expiación con la sangre del cordero. Acá hay una lección muy importante que Dios estableció al pueblo de Israel y a nosotros, porque ese es el propósito de Dios, ¿no? Había una separación, había un lugar donde el hombre no podía entrar por causa del pecado, por causa de lo que es el hombre. Ese velo
se hacía separación. Se podía estar con Dios, pero hasta ahí, hasta el velo. Esto es lo que Hebreos dice también en el capítulo 9, versículo 8, que dice que el velo hacía una separación, mostrando con esto el Espíritu Santo que el camino al lugar santísimo aún no estaba abierto. Esto es lo que dice Hebreos, capítulo 9, versículo 8, sí. Estaba el camino cerrado a Dios, el camino cerrado al trono de Dios, a la presencia de Dios. Bien, hemos visto en todas las cosas que en la Biblia encontramos que Cristo es todo, en todos. En todo lo que encontramos es símbolo de Cristo. El altar de bronce es símbolo de la cruz. El lavacro es el símbolo de la santidad. El candelabro es el símbolo de la luz del mundo y de la iglesia, que es Cristo. En la mesa de los panes de la proposición es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El velo también es Cristo. Lo sabemos porque Hebreo lo dice Pablo, ¿no? Dice, entremos por el camino nuevo y vivo, perdón, Pablo, el autor de Hebreos, entremos por el camino nuevo y vivo, que es el velo, que es su carne partida por nosotros, a través del velo, que es su carne partida por nosotros. Así que entendemos que el velo simboliza la humanidad de Cristo. El velo es símbolo del cuerpo de Cristo, de la carne de Cristo. Esto es el velo, esto es el velo. Cuando Cristo estaba presente predicando en medio de los judíos y los judíos lo tocaban y la multitud lo apretaba, estaban tocando el velo de un lado, porque él era 100% hombre y era 100% Dios. Él estaba haciendo esa unión. Él participó de carne para poder ser ese velo. Acuérdense en el Salmo que dice, holocaustos no que existe, ofrenda, dice, pero un cuerpo me paraste. Un cuerpo me preparaste. Aquí, oh Padre, vengo a hacer tu voluntad, dice el Salmo. Él es el velo. Él es el que dividía, porque Cristo, si no hubiese muerto en la cruz, si él hubiese permanecido aquí como hombre, reinando o haciendo lo que él hubiese querido hacer, no hubiese sido nuestro redentor. Nuestras almas no podían ser redimidas, no podríamos nunca entrar en esa comunión con Dios. El velo era necesario romper el velo para abrir el camino. ¿Está bien? Había que romper el velo. Esto es lo que testifican los 3 evangelios. Fíjense, vamos a leer uno, después les doy los versículos, ¿no? Uno está en Mateo 27. Mateo 27, 50 y 51. O mejor dicho, 50, sí. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hay 3 evangelios que dicen exactamente lo mismo. Cuando Cristo muere, el velo se parte, y se parte de arriba abajo, mostrando que en el momento en que Cristo muere, que el ser humano, que Dios, hombre, muere en la cruz, Dios, Espíritu, es el que obra y parte el velo de arriba abajo. Por eso testificamos y decimos que la muerte de Cristo, el velo partido, fue obra de Dios. Dios cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. De tal manera nos amó que no escatimó, no perdonó. Esto significa, no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. Esto es, ¡wow!
El velo lo partió Dios, lo partió Dios. Y era necesario que ese velo sea partido para abrir un camino nuevo y vivo, nuevo, completamente nuevo y vivo. Y siempre es nuevo y vivo. Esto trae un cambio en las cosas universal. Es el gran reset de Dios. Este sí que es un reset. Ahora está de moda el gran reset del mundo. No, no, este es el reset de Dios. Dios intervino en la historia de la humanidad. La cruz no es un accidente, es la intervención de Dios en la consumación de los tiempos, cuando Dios entendió que tenía que actuar, actuó enviando a su Hijo unigénito, quien muere en la cruz, entregado por Dios el Padre, y Cristo aceptando esa voluntad. Él, vuelvo a repetir lo que leímos la clase cuando hablamos de la luz, ¿no? Nadie me quita la vida, nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no estaba en la lista de la muerte, tenía capacidad de morir, pero no estaba en la lista de la muerte, era un ser inmortal, santo. Entonces, acá vemos la figura de Dios quebrando el velo y reseteando. Todas las cosas fueron nuevas. Cambió todo, porque cambió el fundamento, cambió el pacto, cambió la relación con Dios ante todas las cosas. Recuerden que la cruz del Calvario no es solamente dada a los hombres. Dice en Colosenses, dice que Él hizo la paz con las cosas que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, mediante la sangre de su cruz. La cruz de Cristo es un cambio universal. La cruz de Cristo es un cambio completamente distinto. Por eso los ritos dejaron de tener sentido, porque el rito era que el camino estaba cerrado. Para poder llegar al camino cerrado existían todos estos ritos que el Señor había dejado, matar los corderos, pero este día que leemos ahí de Mateo, que se partió, que me imagino que los sacerdotes que estaban sacrificando el cordero pascual deben haber salido corriendo del templo, se acabaron los ritos porque el camino fue abierto y fue abierto por Dios. Y se inicia una nueva creación. Es una nueva creación. Nosotros no solamente estamos viviendo el que hemos nacido de nuevo, que somos nueva criatura. Acuérdense que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nueva criatura somos. Todas las cosas viejas pasaron. Está hablando de nueva creación. Somos una nueva creación. Somos una creación de una nueva dispensación. Somos una creación donde Dios no va a darnos una tabla de leyes para que guardemos las leyes por nuestra propia voluntad, sino que Él, de su propia voluntad y con su amor, escribirá su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y todo aquel que tiene a Cristo en su corazón y que ha recibido en su corazón, recibe ese mismo pacto y ese mismo trato. Nos es dada la garantía del Espíritu Santo. Nuestros pecados son perdonados. Y Dios empieza a escribir su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. La ley del amor, la ley de la gracia y la ley, por supuesto. Acuérdense que el cumplimiento del amor es el cumplimiento de la ley, ¿no? Fundamentalmente. Así que aquí nos enfrentamos a un cambio, esto es una baraja nueva, esto es algo completamente distinto. La antigua dispensación había dejado ya el rito y toda el judaísmo. Por eso hoy a veces miramos a los judaizantes, porque hoy también los tenemos a los judaizantes, no, que tenés que ser como los judíos, pues, y hacen un montón de cosas que hacían los judíos, pero que no tienen nada que ver ya, porque todos esos ritos se acabaron. Todas las cosas son hechas nuevas. Cosas viejas pasaron. Pero la calidad de esto, fíjense, por ejemplo, vamos a leer un par de versículos. Primera Corintios, primera epístola de Corintios, capítulo 15.
Pablo está hablando de la resurrección, Pablo está hablando todo, de todo esto, ¿no? Dice, en versículo 51, dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todo por la cruz, todo por la cruz. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Perdón, me falta... Ah, vamos al versículo 43, por favor, perdón. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. No me quiero liar con eso, pero dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente. Fue hecho del barro, eso es lo que es un alma viviente. Sopló Dios y fue hecho un alma viviente, pero fue hecho del barro. Dice, el último Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Dice el 47, el primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Cuál el celestial? También los celestiales. Aquí está hablando de espíritu vivificante. Nosotros, que somos hechos del barro, que somos almas vivientes, hasta que recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, lo que recibimos, como lo hemos hablado antes, es la misma vida de Cristo en nosotros. Es una vida indestructible, así dice la Biblia, la palabra por el poder de una vida indestructible que Dios nos ha dado, la vida eterna que hemos recibido. Somos espíritu vivificante, porque acá me dice que así como es Cristo, así somos nosotros, ¿no? Es una nueva creación. Y ahí en Gálatas también, Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, hay un versículo casi al final, está Pablo hablándole sobre el tema de las religiones y de los judaizantes, conocen la lucha de Pablo, ¿no? Y Pablo al final les dice, en el versículo 15, en Cristo Jesús, en Cristo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Está diciendo, esto no es una religión, no estamos hablando de ritos, no estamos hablando de algo que nosotros tengamos que hacer, sino, dice, sino una nueva creación. Una nueva creación. Hemos sido creados en santidad y justicia, la verdad, porque así dice la Biblia, dice, fuimos engendrados en justicia y santidad de la verdad, conforme a la imagen de aquel que nos formó, que es Cristo Jesús. Este es el propósito más alto de Dios, que en cada uno de nosotros sea formado Cristo. Vamos a algunos detalles más. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Voy a algunos detalles. Primero hablamos de un cambio total. A partir de la cruz hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos en un proceso de la adquisición o de completado del número de los escogidos. Dios está escogiendo a su iglesia, está formando a su iglesia, su cuerpo, su iglesia, su cuerpo sacerdotal, los reyes y sacerdotes que estaremos con él por la eternidad. Eso es lo que está pasando. Y cuando Cristo venga, ya viene su reino y bueno, muchos sabemos todo lo glorioso que pasará. Hemos leído algunas cosas como Isaías cuando dice que bueno, el Señor romperá las cubiertas con que están cubiertos los pueblos, Él va a destruir a la muerte para siempre y todo lo que vendrá, pero todo está basado en una nueva creación, es un reset que Dios hizo en los muertos, las rocas se partieron, el sol no quiso iluminar, los muertos resucitaron, la muerte de Cristo fue algo
tremendo, un terremoto tremendo cuando Cristo muere, y esto es realmente un nuevo comienzo. Estaba muriendo aquel que es el creador, dice, por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Este ser estaba siendo reseteado, por decir así. Estaba muriendo en la cruz del Calvario para abrir un camino. Dios estaba partiendo el velo, haciendo la separación. El justo por los injustos estaba muriendo para poder perdonarnos a todos aquellos que recibimos y creemos en la inmensa gracia y en el inmenso acto de amor de Dios que no podemos comprender, ni podemos medir, ni podemos contemplar en su totalidad. Solo Dios, en su soberanía y en su omnipotencia, puede medir el grado, porque es una satisfacción eterna que Dios ha recibido de mostrar su amor, de mostrar su gloria, de ver su justicia reivindicada por Cristo como hombre. Como hombre, Él vino y como hombre se hizo familia nuestra para poder ser parte entre los dos. Él como hombre honró a Dios y como Dios honró a Dios y hizo la paz, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. No podemos entender todo, pero sí podemos ver el resultado de eso tan glorioso. Hebreos dice algunas cosas muy interesantes. Primero, voy a leer en el capítulo 9 de Hebreos, dice así, el versículo 3, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esa es la clase que viene. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede hablar ahora en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado sino al lugar santísimo, entre tanto la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Está claro, no? Esto era el velo tenía que ser partido, tenía que ser abierto el camino, un camino nuevo y un camino vivo, un camino que no estaba, que no existía, que el hombre no lo conocía, que era un misterio, es un camino que abrió Cristo, que dice el Salmos, ¿no? Alzaos vosotras puertas eternas vuestra cabeza y entrará el Rey de Gloria. Él es el que abrió el camino, el que subió, el que dio la gloria a Dios, el que entró a ese tabernáculo en los cielos por su sangre, dice la Biblia, por su sangre, no con la sangre. Aarón entraba en la sangre de los corderos, porque tenía que llevar sangre por él también. Esta es la diferencia. Jesús entró por su sangre, hasta el propiciatorio. Por eso es un sacrificio eterno, por eso es algo que ha sido hecho una sola vez y que el cambio ha sido una sola vez y que esto está terminado en cuanto a la relación con Dios. Cristo no tiene más que morir, ya lo ha hecho, ya lo ha mostrado, ya ha logrado la redención, ya ha completado el propósito de la redención. Esto es maravilloso porque al romper el velo abre un camino para que el hombre pueda encontrarse con Dios. Ha hecho la paz con Dios, ha muerto por todos los pecados. El pecado que queda tristemente es que el hombre amó las malas tinieblas que la luz y no creen en la misericordia ni en la gracia de Dios. Esa es la condenación, dice Jesús. Esta es la condenación. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Muy bien, seguimos con Hebreos. Dice así. Capítulo 10, versículo 11. Perdón.
En el versículo 8, que está citando el Salmo que les dije yo, ya se los dije, pero lo leemos aquí, ¿no? Dice el versículo 5, dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Mm? El Salmo 40 está citando, 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, que vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Acá está el velo. Me preparaste un cuerpo, me preparaste un cuerpo. Me voy a encarnar, voy a ser un hombre. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y vengo a hacer tu voluntad. Y la voluntad de Dios era la muerte en la cruz, el sacrificio expiatorio, lo único que podía redimirnos. Yo creo que cuando Jesús estaba en Getsemaní y que sudaba gotas de sangre y que decía, Dios mío, pasa de mí esta copa, su humanidad sentía pavor de lo que se le venía encima. Era un ser humano, y la angustia que vivía, dice, estoy angustiado hasta la muerte, le dijo a los discípulos, ¿no? Me parece que el ruego, no pretendo saberlo, pero entre otras cosas, me imagino, Dios, si hay otra forma de redimir a la humanidad, si hay otra forma de salvar al hombre, si hay otra forma de salvar a la iglesia, que no sea que yo tenga que morir en la cruz, vamos por otra forma, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿no? No hay otra forma, no había otra forma, no había holocausto, no había nada que pudiéramos hacer, que pudiera lograr que nosotros fuésemos redimidos, perdonados, santificados y renacidos por el Espíritu de Dios. No había otra forma, no había. La única forma era que Dios rompiera el velo. Y Dios rompió el velo, gracias a Dios. El Dios rompió el velo y Cristo hizo la voluntad del Padre y el Padre pudo manifestar su amor con nosotros entregando a su Hijo a la muerte para poder bendecirnos, por supuesto, y resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra, dándole nombre que es sobre todo nombre en los cielos y en la tierra. Es maravilloso, es el velo, está ahí en medio del tabernáculo y era un velo, era una separación, pero hoy se ha convertido en un camino nuevo, en un camino vivo. ¿Eh? Qué maravilla. En el versículo en el versículo 8 y 9 dice así, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. El autor de Hebreos está explicando el Salmo, está poniendo lo que el Salmo dice. Y diciendo luego, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Es el reset. Sacamos esto y ponemos algo nuevo. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Wow! Esto es tremendo. No que vamos a ser perfectos. Nosotros hoy nos miramos de este lado de la gloria y vemos tantos errores. Digo, Dios mío, qué misericordia que has tenido conmigo y qué misericordia que sigues teniendo cada día, ¿no? Como somos. Y sin embargo, Cristo ya me santificó y me presentó perfecto delante de Dios. ¡Qué esperanza, qué seguridad! ¿Se acuerdan de esa canción que dice, seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió? Estando en sombras vi la luz y en su bondad me rescató. ¡Qué lindo! Dios mío, me paran los pelos. ¡Qué maravilla, che!
Es tan maravilloso esto, es tan maravilloso, es tan, da la certeza, los cristianos morían cantando en las hogueras de Nerón, morían cantando, dando gloria a Dios, porque vivían el Evangelio, este Evangelio vivían la gloria de saberse hijos de Dios, llenos de la gloria de Dios, el Evangelio del oro, con la ley del amor grabada en el corazón para siempre, menospreciando las cosas de este mundo, sabiendo que esta no es nuestra vida, somos extranjeros, advenedizos acá, somos pasajeros, peregrinos en este mundo malo. Nosotros vamos a habitar con Cristo para siempre y acá estamos aprendiendo, somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia natural, no naturales que vivimos experiencias espirituales, es al revés, somos seres espirituales que estamos aprendiendo a vivir, estamos aprendiendo a amar, estamos aprendiendo a conocer a Dios, porque vamos a habitar con Él por la eternidad, porque hemos caminado a través de ese velo, es maravilloso, es maravilloso. Dice así, versículo 15. Y nos atestigua un santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Jeremías, citando Jeremías 31:31. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, porque donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, santísimo, por la sangre de Cristo, no con la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre el acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¡Qué maravilla! Permítanme ahora hacer un razonamiento con un poquito con todo lo que ya hemos hablado. Primero, ¿se acuerdan que hablamos del altar del incienso? ¿Se acuerdan que hemos hablado de que yo puedo orar a Dios? Y por ahí estoy orando no correctamente como debería orar. Yo a veces le digo a Dios en mi oración, Dios mío, quiero decir las palabras que tú quieres escuchar, quiero poner mi corazón en mi oración y a veces no sé si estoy pidiéndolo, a veces oramos por una persona que se está por morir, por ejemplo, o una persona que está muy enferma. Y uno quiere sanar, que la persona se sane, por supuesto, pero Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus propósitos, ¿no? Miren el rey Ezequías, ¿se acuerdan de Ezequías? El rey Ezequías, que se enfermó y le dijo el profeta, te vas a morir, y él se puso a llorar, dijo, Señor, ¿cómo yo que te serví tanto? Se puso a clamar a Dios, y Dios le dio 15 años más de vida. En esos 15 años más de vida, Ezequías, que había sido un rey precioso, hizo un desastre y dio a luz a su hijo, que hizo otro desastre más grande y que por causa de él fue maldito Israel. A veces cuando Dios quiere que nos muramos, nos tenemos que morir, ¿no? A veces uno no sabe cómo pedir, pero cuando pedimos, lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos hablado el anterior, Dios, el Señor añade incienso a nuestras oraciones. Él presenta la oración.
No, nuestra oración no va desnuda, va envuelta con Cristo, va junto con la oración de Cristo. Esto es lo que está diciendo acá. Tenemos un gran sumo sacerdote que nos ama, que está por nosotros, que nos ayuda. Y dice el Espíritu Santo gime en nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Porque pide conforme al corazón de Dios. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Y cuando hablamos de esto, de este camino que habla el autor de Hebreos, cuando queremos adorar a Dios, realmente queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad. No hay otro camino. Este es el camino nuevo y vivo, pero es un camino a través de la cruz. Yo no puedo pasar por ese camino sin ver la cruz. Yo no puedo pasar ese camino sin encontrarme crucificado con Cristo. Yo no puedo entrar en ese camino sin morir a mí mismo. No puedo entrar del otro lado del velo si no me apropio del velo, si no vivo el velo. El velo es Cristo y yo fui crucificado con Él, porque fui crucificado con Él y fui rescatado no para vivir más para mí, sino para que Él murió y resucitó. Cuando la iglesia entiende esto, decir, bueno, vamos a adorar a Dios. Bueno, ¿qué es? Vamos a adorar a Dios. Vamos a pasar por la cruz nuestras vidas. Vamos a despojarnos de nosotros y en el Espíritu de Cristo que está en nosotros, que brote la alabanza, que brote la adoración, que brote el espíritu de adoración a Dios, el de espíritu de clamor, lo que Dios disponga de nuestros corazones, pero pasados por la cruz, pasados por la cruz. No se puede entrar del otro lado sin pasar por la cruz. No es imposible. Te manchás de sangre porque tenés que pasar por ese velo. Y el velo era un velo pesado, no era un velo, no era una cortina fina. Medía como 7 centímetros, dice Flavio Josefo. Flavio Josefo lo describe en sus libros. Era un velo pesado, grueso, era muy pesado, era como una pared de tela. Es muy importante este velo. Es el reset de Dios, es mostrar el camino, es mostrar la obra de Dios. Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Él mandó y las cosas existieron. Él dijo y las cosas aparecieron. Pero la obra de la gracia es una obra que a Dios le ha costado la vida de su Hijo. La obra de la gracia es una obra que le pertenece absolutamente a Él. Nosotros no podemos agregarle nada. Hay un punto donde nosotros colaboramos con Dios, cuando empezamos a entender y yo puedo colaborar poniéndome sobre el altar, diciendo, Señor, haz conmigo lo que quieras, entregándome, consagrándome. Pero aún eso me lo da Dios, aún eso me lo da Dios. Que es tan maravilloso contemplar esto, decir, Señor, el velo fue rasgado, pero tú lo rasgaste, Dios lo rompió de arriba abajo, esto no lo rompió el hombre, lo rompió Dios. A Cristo, en final del análisis de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no fueron ni los romanos ni los judíos, fue el Padre que lo entregó para hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Es una maravilla, es algo incomprensible. Dios se proveyó de ofrenda, la única forma, la única capacidad, el único camino, la única llave que teníamos o que Dios tenía para poder abrirnos el camino de la salvación era Él mismo haciéndose carne y muriendo, ofreciéndose a sí mismo, dice en la cruz. Qué maravilla, es tremendo y tan difícil a veces es tan grande que no cabe en nuestras cabezas. Muy bien. Se acaban los ritos, la nueva creación, ya lo hemos hablado, la universalidad de la cruz. La universalidad de la cruz. El Dios que rompe el velo y entrega al Hijo. Por último, sobre el tema del velo. Voy a cerrar aquí porque yo me entusiasmo, grito mucho y acá hay todo departamentos alrededor, así que voy a cerrar la puerta.
Estoy en una cabañita. Esta es una cabañita que hice yo en el patio de mi piso. Se le desenchufó la máquina a Beto. Ahí tiene. Y se colgó. La cabañita. Pero claro, me olvido que hay gente, hoy es domingo, mañana hay que trabajar, yo me pongo acá a hablar fuerte y siento que cierran las persianas, así que por eso cerré la puerta. Muy bien. Cristo es el velo. Esto es un pensamiento maravilloso. Yo me imagino que cuando escribe en el Evangelio de San Juan, que dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Qué maravilla poder ver esa revelación, esa revelación. Los judíos miraban a Jesús y decían, ¿quién eres tú? ¿Qué señal haces? Que era un hombre, como todos los hombres, era una roca más en el desierto. Pero esta roca era como la roca de Oreb. El día que la golpearan iba a brotar agua, vida eterna. Esta es la profecía, la figura, ¿no? Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Vida saludable para ti. ¿Se acuerdan de esa también, no? No, no la conocen. Bueno, es tan maravilloso esto, que el Verbo se hizo carne y poder verlo. La gente se acercaba a él, pero estaban tocando el velo, y que Dios se haya revelado a nosotros. Que yo me acuerdo de cuando yo conocía al Señor, antes de conocerle, Jesús era para mí un buen tipo, era como Mahoma, como Buda, era todo no entendíamos nada, ¿no? Era un sincretismo de seres populares que habían sido buenos en su tiempo, pero ¡buah! Cuando conozco a Jesús y cuando le pido, le digo, si vos sos quien decís que sos, me estás escuchando, estando en un calabozo, así que cuando yo salí libre, cuando llegué a la iglesia, yo de golpe en 3 semanas de estar preso, terminé dentro de una iglesia evangélica con gente que me cuidaba, dije, es tan maravilloso esto. Y Él es el velo, Él es el velo. Él es el que hizo la paz, el que nos podía unir. Era el 100% hombre y el 100% Dios. En Él se manifestó la voluntad de Dios de unir, y para poder unirnos Él tenía que morir en la cruz, tenía que ser sacrificado. Y esto es tan importante, porque nunca dejará de tener valor la cruz, nunca. Pasarán, como dice la canción, sublime gracia, ¿eh? Y después, en cuando en Sión, en siglos 1000, brillando esté cual sol, cantaré al amor de Dios. Porque esto, la figura del templo es maravillosa, muestra el amor de Dios de una forma que no, o por lo menos no, yo nunca lo vi tan claro. Dios rompiendo el velo, Dios quebrando a Cristo, Dios trayéndonos vida, Dios golpeando la roca para que brote agua. Es maravilloso, es maravilloso. Bueno, hasta aquí el tema del velo. Nos queda el arca. El arca tiene 2 partes. Una en sí misma, que es el arca, es un cajón, un cofre, y otra es el propiciatorio, que es la tapa del arca. Lo vamos a ver como una sola cosa, aunque miraremos las dos, pero lo haremos en una clase, que también es Cristo. Vamos a ver con total claridad que todo es Cristo, ¿no? Que Él lo llena todo, que la figura de la Biblia es Cristo, que lo que Dios quiso exaltar en la Biblia es Cristo, que la persona que brillará por los siglos de los siglos es Cristo Jesús. Pero creo realmente de que
A mí el estudio del velo me conmueve porque Dios tuvo una dispensación hasta ese día, una dispensación, una forma, una creación, unos dictados de parte de Dios, unas exigencias de parte de Dios, que no es que las exigencias hayan dejado de estar de lado, sino que ya no son una demanda para nuestras vidas, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y la muerte. Es una nueva ley, es algo nuevo, es una nueva creación. Nosotros no estamos bajo la ley, vivimos en la gracia. Y si tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, dice San Juan, el que es nacido de Dios no puede pecar, porque el Espíritu Santo no le deja, no le deja. Cuando hacemos algo malo, enseguida nos sentimos mal, enseguida a mí se me va la paz, se me va el gozo, se me va la alegría, se me pone todo gris y tengo que ir a pedir perdón porque el Espíritu Santo no me deja tranquilo. Y esto es maravilloso, esto es maravilloso, esto es el Evangelio, esta es la vida del Evangelio. Vivir a Cristo, vivir en esta sensibilidad con Dios y buscar no dañarlo, no dañarlo. Cuando yo tengo un hermano a mi lado en la iglesia, yo tengo que buscar no dañarlo, sino permanecer en Cristo, amándolo, ¿no? Y cuando por alguna razón lo dañamos porque nos enojamos o lo tratamos mal, enseguida hay que corregir eso, porque no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que aprendamos a vivir sensibles, sin resistir al Espíritu Santo. Bueno, hermanitos, que Dios les bendiga mucho. ¿Por qué no abren el audio y compartimos un poco? Gracias, Se nos acaban Beto. las clases ya, Marcelo, me queda una sola. Me queda Nos una queda sola. una. Bueno, ha sido. Y yo, como te hasta acá ha imaginas, sido. tengo para hablar más, pero bueno. Lo sé, lo sé. No, pero está muy bien. Nos queda el arca, ya el final, el trono de Dios, la gloria de Dios, el asiento de la misericordia de Dios, que es este símbolo tan precioso del arca de Dios. Y bueno. Ha sido hermoso hasta acá, Beto. La palabra de Dios es preciosa, es tremenda. Y bueno, esperamos todavía. Falta un montón, falta una clase más que es un montón. Y estamos ansiosos Sí. por esa clase, ¿eh? Es un libro la clase que falta. Pero bueno. Nosotros dos. Espera, ¿qué, Sabri? No, iba a decir que nosotros dos no sé si vamos a poder estar, Tati y yo, el domingo que viene, en vivo, porque vamos a estar viajando. Capaz que el horario nos da, no sé, pero si no lo vamos a ver grabada, seguro. Y quizás nos conectemos al final de la clase, no sé, vamos a estar ahí muy al límite, nos toca viajar. Por gracia de Dios, nos toca viajar por vacaciones, así que qué damos lindo. gracias a Dios por eso también. Sí. Ibas a Silvi, no decir sé algo qué. tú. No, Silvia. No, yo iba a decir, referente Sí. a todo esto, ¿no? Qué Dios de detalles que tenemos, ¿no? Que no se escapa nada, y cómo de Nada. tantos años antes, cómo relaciona todo, ¿no? Es Todo, terrible. todo. Pero es tan maravilloso, cuando vos ves eso, es tan maravilloso, que vos lees la Biblia. Claro, la Biblia es un libro que, aunque es un conjunto de libros, es un solo libro, porque si vos lees un solo libro de la Biblia y no lees los demás, no entendés nada. Tenés que leerla de tapa a tapa y leerla hace 2000 años que todo el mundo la lee y nadie la terminó, así que hay que seguir leyéndola y viendo tantas maravillas de Dios, cómo Él gobierna sobre todo, cómo está llevando a los últimos tiempos, toda la escena del último tiempo que estamos viviendo, todo lo que está pasando en el mundo, apunta ya al gobierno mundial, al anticristo, a las tremendas crisis, a las pestes, a todo lo que está pasando, y viene muy aceleradamente, muy aceleradamente. Ya hay una gran persecución. Acá denunciaron en Valencia, denunciaron una iglesia, porque en la iglesia se dio una clase sobre la ideología de género y qué defecto. Entonces, claro, se les saltaron los tapones a los LGTB
e hicieron la denuncia contra la iglesia, y hay todo un lío bárbaro, porque bueno, la iglesia la clausuraron, hay toda una historia, ¿no? Y estamos en Occidente, imagínate lo que está pasando. Bueno, ni hablar en Afganistán ni en ningún lado. Hoy los cristianos vamos a ser perseguidos. Esto cae de Maduro, ¿no? Cae de Maduro. Vendrá tiempo de angustia, tiempo de angustia. Sabemos que cuando Dios vino con juicio sobre Egipto, su pueblo, en Gosén, fue guardado de todas las plagas, ¿no? Fue cuidado por Dios. Será lo mismo, porque Dios lo deja como ejemplo, ¿no? Nuestra esperanza y nuestro escudo es Él, y además de Dios somos, para Él vivimos y para Él morimos. Pero en cuanto a los tiempos, sí, estamos viviendo tiempos tremendos, y estamos, para colmo, viviendo un engaño tan grande hoy con todo lo que se está haciendo con la excusa de la salud pública, que es un espanto, ¿no? Lo que están haciendo es un espanto. Al principio decían que los niños no eran afectados por el COVID. Ahora los que pueden ser afectados por el COVID son los niños, así que quieren vacunar a todos los niños. Ahora, primero era una vacuna que te iba a inmunizar, ahora ya son 3 vacunas que no te inmunizan, y van a dar seguramente más vacunas, hasta vacunar una vez por año. Y cuando mienten, sabes que hay algo atrás, porque si mienten, hay algo atrás. Hay algo atrás. Entonces, es muy difícil todo lo que está pasando, muy difícil, y va a pasar más, va a pasar más. Va a llegar un punto, bueno, ya hay en algunos lugares, en Canadá y en Finlandia, creo, que están haciendo unos tatuajes inteligentes, son tatuajes con capacidad magnética para transmitir mensajes. O sea, tenés un tatuaje y con ese tatuaje vas a poder pagar, vas a poder saber tu estado de salud, si te diste la vacuna, si no te diste la vacuna, con un tatuaje en la piel. Y bueno, todos sabemos que por ahí viene la cosa, ¿eh? No sé si será eso, si será lo otro, no lo sé, ni tampoco me importa. A mí me importa que venga Cristo, ¿no? Yo no predico al anticristo, predico a Cristo. Pero sí que vienen tiempos muy difíciles, y que la iglesia, yo creo que uno de los grandes problemas es que la iglesia no está arraigada para aguantar semejante turbión, no está arraigada. Acá en Europa en especial, las iglesias son superficiales. La iglesia es una reunión social de bienestar, donde Dios te va a solucionar los problemas, donde se habla superficialmente el evangelio, nadie profundiza, no se habla del pecado, no se habla de la cruz, no se habla de todo esto que estamos hablando nosotros. Es chino básico para ellos, no existe. Y eso no es el evangelio de Cristo, es un evangelio chirlo, que cuando llegue el momento, la persona que está buscando su propio bienestar, y cuando le quiten su bienestar, huirá. Eso es todo, ¿no? Pero realmente yo creo que el evangelio tiene que tener, la iglesia tiene que buscar profundamente a Dios. Nos hemos alejado mucho del original, mucho. Nos hemos alejado del original. El original eran que todos se amaban y tenían todo en común, nadie tenía como suyo nada, y se ayudaban mutuamente. Y ¡buah! ¿No? Nosotros no tenemos esa estatura, pero Dios demanda esa estatura, demanda amarnos. La demanda del sermón del monte sigue estando en vigor, sigue estando en vigor. Y el sermón del monte se cierra con los 2 cimientos, ¿no? El que escucha mis palabras y las pone por obra es el que edificó sobre la roca, cavó y ahondó. Y vinieron lluvias y ríos y golpearon, pero no la derribaron. Pero el que no me escucha, o el que escucha mis palabras y no las pone por obra, edifica sobre la arena, ¿no? Vendrá una gran ruina. Este es el gran problema, el gran problema. ¿Dónde están mis cimientos, no? Esto es. Bueno, yo sigo predicando, perdónenme, chicos. Quiero hablar de algo social. Una bendición, una bendición. Bueno, la verdad que, Beto. Escuchar, es decir, considerar estos temas nos sobrepasa en la capacidad de poder entender el amor de Dios. Absolutamente. Nos sobrepasa. Absolutamente de acuerdo. Por eso Pablo dice en Efesios, cimentados y arraigados en amor, la iglesia, todos,
para que podáis crecer y comprender lo alto, lo bajo, lo profundo y lo ancho del amor de Cristo que supera todo entendimiento. Nosotros, la iglesia no sabe las cosas que nos perdemos, no sabe. Pablo dice, oro a Dios para que sean ungidos los ojos de vuestro entendimiento, para que podáis comprender juntamente con todos los santos la supereminente grandeza de su poder y deidad dada a los santos, la herencia en gloria y el poder de Cristo que le levantó de los muertos y que hoy opera en nosotros. Eso, Pablo está diciendo, mire, iglesia, hay mucho más. Tenemos una montaña de tesoros y nosotros nos estamos entreteniendo con las chirolas del borde, cuando hay montañas de oro para correr y examinar y alegrar tu corazón y tener certeza en cada una de sus promesas, ¿no? Y bueno, los que amamos a Dios, creo que tiene que ser creo que es legítimo el sentimiento, ¿no? Porque a veces los sentimientos nos traicionan y uno no es sus sentimientos, uno tiene que manejar sus sentimientos, ¿no? Pero hay un sentimiento que a mí me angustia, porque yo creo que si se ha dado tanta palabra, y en relación a la palabra que se ha dado, se ha logrado tan poco fruto, ¿me entienden lo que digo, no? Sí. Digo, si los hermanos escucharan de verdad lo que se les está diciendo y lo aplicaran a su corazón, tiene que haber cambios fundamentales en la iglesia, ¿no? Entonces, porque los hermanos no consideran eso. Yo, por ejemplo, hoy fuimos a la iglesia, un hermano no vino porque dice, no, que si no sé, tengo un problema en el auto, lo tengo que arreglar. Está bien, tiene un problema en el auto, es cierto, perfecto. Pero primero es Dios. Venía Dios y por ahí el auto se arregla solo. No lo sé. Pero no puedo poner una excusa yo ante esto. No puedo. No. Para mi forma de verlo, no por mí, ni por la iglesia, ni por el local, me estoy hablando espiritualmente, ¿no? En relación con Dios, Dios está diciendo, pero ¿cómo? Dios te rompió el auto para probar tu corazón a ver si eras capaz de ir a darle gloria igual y vos te quedaste con el auto, ¿no? O porque tengo un problema, no voy a la iglesia. Cualquier excusa es un menosprecio a Dios. Yo creo que es un menosprecio. O por lo menos lo veo así, ¿no? Y yo oro por eso, oro para que, como vos dijiste, pudiéramos entender que nos sobrepasa, hay más de lo que yo puedo entender, hay mucho más, y que realmente no hay quizás tanto tiempo para verlo. Bueno, chicos, que Dios les bendiga con todo mi corazón, les amo, Gracias. les extraño, quisiera estar con ustedes, abrazarles, tomar un mate. Así que si alguno viene a España, bueno, acá tiene en la cabaña esta lo alojamos, ¿eh? Y Ahí vamos a ir. espero poder ir a Argentina, espero poder ir, no sé si podré ir porque yo soy un antivacuna, se los confieso, yo no estoy vacunado, ni me pienso vacunar. Ajá. Y bueno, no sé si me dejarán viajar, pero tengo que ir a Argentina, tengo obligaciones que ir, así que no sé cómo voy a hacer, o no iré, de última, no iré. Pero me encantaría poder ir y estar con vosotros, aunque sea un momento. Bueno, Marcelito, que la pases bien en tus vacaciones. Gracias. Estuve en Peñíscola. ¿Conocen Peñíscola? ¿Conocen Peñíscola? No. No. Peñíscola. No, pónganla en Google. Sí. Miren fotos de Peñíscola, van a ver, es un lugar precioso, está acá cerquita, a unos 100 kilómetros. Es un lugar donde hay un castillo grande de un papa disidente del papa que estaba en Roma, se autodenominó papa, el Papa Luna, le dicen aquí. Y se hizo un castillo ahí, impresionante el castillo, en un lugar impresionante también, el mar turquesa, la arena blanca, es una belleza el lugar. Y bueno, ayer, el sábado, como era ya el último sábado de verano y el último sábado que teníamos de vacaciones, con mi hija y con mis nietos y con mi yerno y mi esposa, nos fuimos ahí a Peñíscola a pasar el día. Así que también la pasamos bien. Por eso no se me ve, pero estoy quemadito, ¿eh? Tengo... Se ve.
Y para Bueno. cómo ahora me quemo la pelada. Lo primero que me quemo es la pelada. Che. ¿Ves que se pierden las cosas también? Me dicen, en el trabajo me dicen soldado mal escondido, porque se me ve el casco, dicen. Bueno, chicos, les amo. Un abrazo, Dios les un bendiga. abrazo bien fuerte. Un Un abrazo, abrazo, Alejandro querido. cariños a Lili Chao, y chao, a la chao. familia. Cariño, A todos. familia. Buena Besos. semana. Chao, Iglesia. Cariño. Chao, Nos chicos. vemos. Gracias a todos. Disfruten las vacaciones. Ay, sí, sí, sí. Gracias. Beso Disfruten. grande. Chao, Disfruten. primo. Y al Chao, chao. resto. Y Chao, bueno, chao. Nos vemos, chicos. nos vemos ahora. Chao, chao.